Secundaria segundo grado. Matemáticas. Notación científica 2. ¿Se han preguntado cuál podría ser un número muy pero muy pequeño? ¿Cuál conocen? El ojo humano apenas puede ver un bicho de 1/10 de milímetro, 0.0001 metros. Un tamaño gigantesco si se compara con el diámetro de un electrón, que mide 2.8 femtómetros, es decir, 28 centillonésimos de metros. ¿Ambos son números muy pequeños? Lo que sí les puedo decir con certeza es que el planteamiento de preguntas ha ayudado a generar conocimiento. La pregunta es la puerta al conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de matemáticas para segundo grado de Aprende en Casa 3. Soy el profesor Jorge Gómez Méndez y me acompaña Leslie Mendívil, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, profesor Jorge. Y díganos, por favor, ¿qué estudiaremos en esta sesión? En esta sesión continuaremos con el estudio del aprendizaje esperado, resuelve problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces cuadradas. Centraremos el estudio en la representación de números mediante la notación científica y daremos significado a la representación de cantidades muy pequeñas, usando potencias de base 10. Sabemos lo importante de tener con ustedes el material necesario para hacer anotaciones de la información que consideren más relevante. Su cuaderno de matemáticas, lápiz, goma y su libro de texto de Matemáticas 2. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. La curiosidad ha llevado a inventar instrumentos como el telescopio para observar lo lejano, como el universo, y el microscopio para ver lo ínfimo, que significa muy pequeño. Estos y otros inventos han impactado poderosamente en la ciencia y en la medicina, por citar dos ejemplos. Así es, profesor. En alguna ocasión, a través de un telescopio, pude ver la Luna, que se encuentra a más de 384,000 kilómetros de distancia de la Tierra, y la vi como si la tuviera muy cerca de mí. Justamente, el telescopio es un instrumento que ayudó al ser humano a establecer la distancia entre los planetas y también su distancia al Sol. Lo anterior nos lleva al tema de estudio de esta sesión, que es la notación científica. Les invitamos a que analicen la información del siguiente audiovisual. ¿Sabías que en el siglo XV el matemático francés Nicolas Chuquet introdujo en Europa Occidental una notación exponencial muy parecida a la que usamos hoy en día? Chuquet inventó su propia notación algebraica. Fue el primero que escribió el exponente en forma de número arriba de la base y en utilizar el cero y los números negativos como exponentes. Enunció que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Chuquet creó un sistema para nombrar números muy grandes combinando el sufijo illón, millón, billón, trillón y así sucesivamente. Nicolas Chuquet fue sin duda un matemático adelantado a su época. Las potencias son una manera simplificada de escribir multiplicaciones de un mismo número. Gracias a su utilización resulta más sencillo realizar ciertos cálculos. Un número está en notación científica cuando se expresa de la forma a por 10 a la n, donde a es un número entre 1 y 10 y n es un número entero. Veamos cómo funciona esto. Estas cifras son la base de nuestro sistema de numeración actual y con ellas podemos expresar cualquier número, no importa qué tan grande sea. Esto se debe a su carácter posicional, es decir, que una misma cifra adquiere diferentes valores según la posición que ocupa. En el número 1973, el 1 representa a 1000, el 9 a 900, el 7 a 70 y el 3, 3 unidades. En notación desarrollada,
El número 1973 se escribe así. Este sistema sirve para representar cualquier número. Comencemos con el primer planteamiento, que involucra números muy grandes. En la tabla se registró la distancia media aproximada de algunos planetas al Sol. En algunos casos, la distancia está dada en notación decimal y en otros en notación científica. La distancia media aproximada de Mercurio al Sol es de 57 millones de kilómetros. La distancia media aproximada de Venus se ha representado en notación científica. Es de 1.08 por 10 a la octava potencia de kilómetros. Asimismo, la distancia media aproximada de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros y la distancia de Marte es de 2.27 por 10 a la octava potencia de kilómetros. Les invitamos a que completen la información de la tabla, representando las distancias en notación decimal o en notación científica, según sea el caso, a partir de la información que se muestra. Sí, profesor. ¿Podría usted explicar cómo representar un número con notación científica si está representado en notación decimal y viceversa? La notación científica es una abreviación matemática que sirve para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas, como una multiplicación de un número por una potencia de base 10. Por ejemplo, 12.300.000 se representa como 1.23 por 10 a la séptima potencia y 15 millonésimos como 1.5 por 10 a la sexta potencia negativa. Para pasar de notación decimal a notación científica, el punto decimal se recorre a la izquierda el número de cifras necesarias hasta obtener un número decimal de preferencia entre 1 y 10, y el exponente de la potencia de base 10 es igual al número de cifras que se recorre el punto decimal. Ahora, para pasar de notación científica a notación decimal, el punto decimal se recorre a la derecha las posiciones que indica el exponente de la base 10, agregando los ceros que sean necesarios. En el ejemplo que se muestra, 1.23 por 10 elevado a la séptima potencia es lo mismo que multiplicar 1.23 7 veces. Profesor, con esta información las alumnas y los alumnos podrán completar la tabla de datos. Así es, Leslie. ¿Están listas y listos? ¿Ya pudieron completar su tabla? Veamos los resultados. El planeta Mercurio, que está a 57 millones de kilómetros de distancia media aproximada del Sol, en notación científica, esa distancia se representa como 5.7 por 10 a la séptima potencia de kilómetros. Venus, cuya distancia media al Sol en notación científica es 1.08 por 10 a la octava potencia de kilómetros. En notación decimal es igual a 108 millones de kilómetros. La Tierra, que está a 150 millones de kilómetros del Sol, lo que en notación científica se representa como 1.5 por 10 a la octava potencia. Y finalmente, Marte, cuya distancia media en kilómetros, en notación científica, es 2.27 por 10 a la octava potencia. En notación decimal es igual a 227 millones de kilómetros. Esperamos que en casa hayan podido completar también los datos de la tabla y sobre todo que hayan comprendido cómo representar cantidades en notación científica. Si tienen dudas, pueden consultar su libro de texto o a sus maestras y maestros a distancia. Ahora, al inicio de la sesión, hablábamos sobre la importancia del telescopio y del microscopio, como inventos que le han permitido al ser humano explorar más allá de lo que alcanzamos a ver a simple vista. Claro que sí, profesor. Les comenté que el ojo humano apenas puede ver un bicho de 1/10 de milímetro, un 100 milésimo de metros, y que el diámetro de un electrón mide 2.8 femtómetros, es decir, 28 cienbillonésimos de metros. Ah, maestro, y ahora que recuerdo, en mis clases de biología pudimos ver microorganismos como bacterias, células, microbios, entre otros, y poder examinarlos no hubiera sido posible sin la ayuda del microscopio. Así es, Leslie. Por ejemplo, el tamaño de una bacteria puede ser de 2 cienmilésimos de milímetros, algo imposible de observar a simple vista. Vaya que son muy pequeñas, profesor. Pero esa cantidad tiene muchos ceros en la parte decimal. ¿Cómo se representa en notación científica? Sabemos que la notación científica permite representar cantidades muy grandes o muy pequeñas, como es el caso del tamaño de una bacteria. ¿Cómo representarían el tamaño de la bacteria? Su medida en notación científica es igual a 2 por 10 a la quinta potencia negativa en milímetros.
Para que las alumnas y los alumnos entiendan mejor cómo obtener estas equivalencias, veamos la siguiente información. No olviden tomar nota de la información más relevante. Primero, consideremos lo visto sobre potencias con exponente negativo. Sabemos que todo número con exponente negativo se puede representar como una fracción con un numerador 1 y denominador igual a la misma base con el exponente positivo. Por ejemplo, 10 a la primera potencia negativa es igual a 1 sobre 10 a la primera potencia, que es igual a un décimo. 10 a la segunda potencia negativa es igual a 1 sobre 10 a la segunda potencia, que es igual a 1 sobre 10 por 10, igual a un centésimo. Y el último ejemplo nos muestra que 10 a la tercera potencia negativa es igual a 1 sobre 10 a la tercera potencia, que es igual a 1 sobre 10 por 10 por 10, igual a un milésimo. Profesor, con esta información noté que el número del exponente de la fracción es equivalente al número de ceros que tiene el denominador en cuestión. Muy buena observación. Otro tema importante a considerar en la notación científica de cantidades muy pequeñas es la división de números entre potencias de 10. Leslie, ¿cuál es el procedimiento para resolver este tipo de operaciones? Claro que sí, profesor. Basta con recorrer el punto decimal a la izquierda tantas cifras como ceros tenga la potencia de 10 del divisor. Por ejemplo, en la división 1.5 entre 10, el último decimal se recorre una cifra a la izquierda, por lo que el cociente es igual a 15 centésimos. Para 1.5 entre 100, el punto decimal se recorre dos cifras a la izquierda, por lo tanto, 1.5 entre 100 es igual a 15 milésimos. Y para 1.5 entre 1000, el punto decimal se recorre tres cifras a la izquierda, así que 1.5 entre 1000 es igual a 15 diez milésimos. Listo, con esta información ya podemos entender de mejor manera el procedimiento para pasar de notación decimal a notación científica y viceversa, al trabajar con números muy pequeños. Ahora, acompáñenos a resolver el siguiente reto, que consiste en completar la información de una tabla. En casa, tomen nota en su cuaderno de la información para posteriormente resolver la actividad. La tabla muestra el tamaño de diferentes microorganismos. Los tamaños están dados en notación decimal o en notación científica. Por ejemplo, un microbio mide 42 millonésimos de milímetro. Un glóbulo rojo mide 7.5 metros por 10 a la sexta potencia negativa. Un virus puede medir 14 cien milésimos de milímetros y una célula vegetal 2.3 milímetros por 10 a la tercera potencia negativa. Ahora, antes de completar la tabla, resolvamos un par de ejemplos relacionados con la conversión de cantidades en notación científica. Anotación decimal. Profesor, sé que para convertir un número en notación científica con exponente negativo a notación decimal, se recorre el punto decimal a la izquierda tantas cifras como indica el valor absoluto del exponente. Estás en lo correcto, Leslie. Pero veamos la siguiente información para que las y los estudiantes en casa comprendan por qué sucede lo anterior. Por ejemplo, 2.6 por 10 a la sexta potencia negativa, siguiendo lo visto antes sobre potencias, convertimos a la potencia 10 a la sexta potencia negativa en la fracción 1 sobre 10 a la sexta potencia y operamos. 2.6 por 1 sobre 10 a la sexta potencia es igual a 2.6 entre 10 a la sexta potencia. Y aplicando lo visto anteriormente, sobre la división entre potencias de 10, al resolver la división, en 2.6 recorremos el punto decimal 6 cifras a la izquierda, que es el exponente de 10, para obtener el cociente 26 diez millonésimos. Por lo anterior, justificamos lo que mencionó Leslie. Para convertir un número en notación científica con exponente negativo a notación decimal, se recorre el punto decimal a la izquierda tantas cifras como indica el valor absoluto del exponente. Muy bien, profesor. Con esta información, las alumnas y los alumnos en casa seguramente ya tienen más claro el procedimiento visto. Ahora, veamos el procedimiento para convertir un número escrito en forma decimal a uno escrito con notación científica. Observen y tomen nota de la información. Para convertir un número decimal a un número de notación científica, el punto decimal se recorre a la derecha las cifras necesarias hasta obtener de preferencia un número entre 1 y 10
y el valor absoluto del exponente negativo de la potencia de base 10 será igual al número de cifras que se haya recorrido el punto decimal. En el ejemplo, podemos ver el número 18 millonésimos. Para representarlo en notación científica, primero obtenemos un número decimal entre 1 y 10, en este caso 1.8, para lo cual recorrimos el punto decimal 5 cifras a la derecha. Dicho número representa el valor absoluto del exponente de la base 10, que es 5 negativo. Así tenemos que 18 millonésimos es igual a 1.8 por 10 a la quinta potencia negativa. Pienso que con la información que acabamos de analizar, las alumnas y los alumnos ya podrán completar correctamente la tabla del segundo reto. Así lo pienso yo también, maestro. En casa, ¿cómo van con su tabla? ¿Están listas y listos con los resultados? Veamos los resultados para que los validen o para que completen la información de su tabla. Empecemos. Un microbio que mide 42 millonésimos de milímetro, recorremos el punto decimal 5 cifras y obtenemos la expresión en notación científica 4.2 milímetros por 10 a la quinta potencia negativa. Para el glóbulo rojo, cuya medida en notación científica es 7.5 metros por 10 a la sexta potencia negativa, al convertirlo a número decimal, recorremos el punto en 7.5, 6 cifras a la izquierda, obteniendo 75 10 millonésimos de metro. Un virus que mide 14 100 milésimos es equivalente a 1.4 por 10 a la cuarta potencia negativa. Y finalmente, una célula vegetal que en milímetros mide 2.3 por 10 a la tercera potencia negativa, equivale a 23 10 milésimos de milímetro. Muy bien, maestro Jorge. Hemos descubierto que la notación científica resulta muy útil para representar de manera abreviada y para leer más fácilmente cantidades muy pequeñas o muy grandes. ¿En qué otras situaciones piensan que es de utilidad el uso de la notación científica? Anoten en su cuaderno las opciones que se les ocurran. Maestro Jorge, el tiempo de la sesión está a punto de concluir. ¿Por qué no le propone a las y los estudiantes un último reto para practicar lo visto durante la sesión? Claro que sí, Leslie. En casa, presten mucha atención y tomen nota de la información. Observen y anoten los números que aparecen en su pantalla. Más adelante, les daremos 3 diferentes opciones de respuesta para cada uno y tendrán que elegir la correcta. Me parece un excelente reto, maestro. Los números son 8.75 por 10 a la octava potencia negativa, 69 100.000 millonésimos. ¿Están listas y listos? ¿Ya tienen una idea de las correspondientes cantidades equivalentes en número decimal o en notación científica? Para el caso del número 8.75 por 10 a la octava potencia negativa, la opción A es 875 100 millonésimos, la opción B 875 10.000 millonésimos y la opción C 875 10.000 millonésimos. ¿Ya tienen lista su respuesta? ¿Qué opción eligieron? Leslie, ¿podrías compartirnos tu respuesta? Claro que sí, maestro. A ver, como el valor absoluto del exponente es 8, entonces en 8.75 tengo que mover el punto decimal 8 cifras a la izquierda. Es decir, la respuesta correcta es la opción B, 875 10.000 millonésimos. Muy bien, Leslie. En casa, ¿cómo les fue? ¿Ya tienen lista la segunda respuesta? ¿Ya saben qué número en notación científica es el equivalente a 69 100.000 millonésimos? Profesor, creo que ya tengo la respuesta, como seguramente ustedes en casa. ¿Nos muestra las opciones posibles para que verifiquemos nuestras respuestas? Para la representación en notación decimal del número 69 100.000 millonésimos, las opciones son: inciso A, 6.9 por 10 a la décima potencia negativa; inciso B, 69 por 10 a la octava potencia negativa; e inciso C, 6.9 por 10 a la onceava potencia negativa. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La tienen lista? La opción B queda descartada, porque 69 no es un número decimal entre 1 y 10, y como para obtener el número decimal entre 1 y 10, es decir, 6.9, el punto decimal se tiene que recorrer 10 cifras a la derecha. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A, 6.9 por 10 a la décima potencia negativa.
En casa, ¿cómo les fue? ¿Lograron representar correctamente las cantidades en notación decimal y en notación científica? Espero que sí. De lo contrario, revisen en qué tuvieron fallas, corrijan y anoten sus descubrimientos. Maestro, sin duda ha sido una sesión muy enriquecedora, llena de retos que nos permitieron conocer más acerca de la representación de cantidades muy grandes y muy pequeñas, usando la notación científica. Así es, Leslie. Les recomiendo realizar las actividades de su libro de texto, correspondientes al tema visto en esta sesión, para dar apoyo a los conocimientos adquiridos o para ayudarse a resolver las dudas que aún tengan. Consideren que este es un material de apoyo y no olviden consultar otras fuentes. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Muchas gracias, Leslie. Y a cada una y a cada uno de ustedes, gracias por seguirnos desde casa. Muchas gracias, maestro Jorge. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.